En este programa vamos a entrevistar a dos personas que podemos definir como verdaderos activistas de la salud del planeta. Habíamos visto en internet toda la contaminación que hay en los océanos y fue Patri que un día de inspiración propuso de que por qué no íbamos un poco más, hacíamos algo y empezábamos a vivir sin plástico. Vivir sin plástico es la meta y simplemente hay que hacer lo máximo que pueda, pero en una sociedad completamente plastificada como la nuestra, algunas cosas a lo mejor como envoltorio de alguna medicina, algún blister, ¿no? Hay cosas que, pues porque está así el sistema montado, pues no se pueden evitar. Pero es cierto que seguimos recibiendo muchos mensajes que nos dicen que gracias a nosotros porque le hemos abierto un poco los ojos y que han empezado a tomar medidas y que han empezado a dejar el plástico. DKV. Activistas de la salud. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, un espacio de DKV para hablar, para intercambiar ideas, pero también para actuar. Nos gusta pensar que, gracias a nuestras entrevistas y episodios especiales, podemos contribuir a que haya más gente dispuesta a mejorar el mundo en el que vivimos. En este ciclo, que comenzamos con el programa anterior, hablamos de sostenibilidad. Según datos de Greenpeace, recogidos en el informe Contaminación por plásticos, elaborado por DKV y ECODES, de media, 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año. Esto es 34 veces el tamaño de la isla de Manhattan. Si no cambiamos la tendencia, en 2025 nuestros océanos tendrán 1 tonelada de plástico por cada 3 de pescado, y en 2050 serán más los plásticos que los peces. Son datos que quizás os suenen, pero por mucho que los escuchemos, no dejan de asustarnos. Hoy nos vamos a centrar en el plástico, un tema que preocupa mucho, pero del que aún queda mucho por hablar, o mejor dicho, por hacer. Y lo haremos de la mano de dos invitados muy especiales. Soy Mariluz Ruberte, responsable de la Unidad de Medio Ambiente de DKV, y aquí comienza el episodio 24 de Voces Activistas. Voces Activistas, un podcast de DKV. En este programa vamos a entrevistar a dos personas que podemos definir como verdaderos activistas de la salud del planeta. Ellos son Patricia Reina y Fernando Gómez, aunque seguro que les conocéis más si os digo el nombre de su proyecto y redes sociales, que no es otro que Vivir sin Plástico. Para presentarles, podríamos decir que son de esas personas que han decidido pasar de las palabras a los hechos. En un rato nos contarán cómo es posible vivir sin plásticos. Ellos lo llevan haciendo desde 2015. Y no solo lo han conseguido, sino que comparten sus consejos y aprendizajes para que todos sigamos su ejemplo. Patri, Fer, bienvenidos. Muchas gracias, encantada de estar por aquí. Hola, muchas gracias. Como contáis en vuestro blog, un día de agosto de hace 7 años tomáis una decisión que hoy se antoja valiente, pero que entonces lo era más: eliminar el plástico de vuestro hogar. Ahora nos contáis el comienzo, pero me interesa saber si hubo algo que os hiciera tomar la decisión, algún hecho en concreto, conocer algún dato sobre la contaminación por plástico. ¿Qué fue lo que os hizo pasar a la acción? Bueno, yo creo que fueron un cúmulo de cosas. Habíamos visto en internet toda la contaminación que hay en los océanos, todos los problemas que está causando el plástico, la vida marina. También veíamos más o menos no sé, en la que salgas a la calle y veas los cubos de la basura, la cantidad de basura que generábamos. Y eso, la verdad es que nos remordía mucho por dentro. Y fue Patri que un día de inspiración, propuso de que por qué no íbamos un poco más, hacíamos algo y empezábamos a vivir sin plástico. A mí la verdad, cuando me lo propuso, la idea me pareció un poco ambiciosa. Dije, vamos a intentar reducirlo, no vivir sin él. Pero bueno, se quedó ahí un poco, como digamos, nos lo quedamos pensando por un tiempo, y yo me acuerdo un día en el trabajo en que bajé a comprarme una ensalada para comer, la típica que te venden en todos los supermercados, que es un bol de plástico con
todos los ingredientes envueltos individualmente en plástico, el aliño venía en una bolsa de plástico, con un tenerocito de plástico. El caso que eran 4 hojas de lechuga y poco más, acabé de comérmelo y vi todo el plástico que quedaba en la mesa y dije, madre mía, esto no tiene ningún sentido. Pesa más el plástico, abulta más evidentemente de lo que me he comido. Entonces, cuando llegué a casa, le dije a Patri, venga, adelante, vamos a empezar nuestra vida sin plástico. Claro, es muy complicado, vivir sin plástico, sobre todo en el hogar, o al menos es lo que todos día a día vivimos, ¿no? Como tú dices. Pero vosotros lo habéis conseguido. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que comenzasteis este proceso hasta que pudisteis decir, ya no hay plásticos en casa? Bueno, yo creo que eso no lo hemos dicho nunca ni creo que podamos decirlo. O sea, vivir sin plástico es la meta y simplemente hay que hacer lo máximo que pueda, pero en una sociedad completamente plastificada como la nuestra, yo creo que, bueno, no es fácil, ¿no? O no es posible. Pero vamos, nosotros habremos reducido un 98-99%, o sea, queda muy poco. Digamos que algunas cosas a lo mejor como envoltorio de alguna medicina, algún blister, ¿no? Hay cosas que, bueno, pues porque está así el sistema montado, pues no se pueden evitar y tampoco el objetivo. O sea, tampoco es obsesionarse con vamos a llegar al cero, sino vamos a hacer hasta donde podamos, ¿no? Hasta donde esté en nuestra mano. Pero bueno, para que nos hagamos una idea así más o menos, cuando empezamos lo que hacíamos era poner todos los plásticos desechables que teníamos sobre la mesa a lo largo de una semana y los domingos le hacíamos una foto, ¿no? Entonces así, semana a semana íbamos viendo esa reducción. Y tardamos 15 semanas en que esa semana no tuviésemos ningún solo plástico desechable. Luego había semanas que un poquito más, un poquito menos y así pues yo diría que lo gordo en unos 3-4 meses estaba, ¿no? Luego ya nos quedaba muy poquito. Y después ya lo que hicimos fue empezar a guardar todos esos plásticos en un tarro como de 1 litro, un poquito más de 1 litro, y eso tardamos en llenarlo 2 años. Entonces, digamos que, bueno, o sea, la reducción fue muy, muy, muy importante, pero algo de plástico siempre hay. Así es. Claro, en vuestra web podemos encontrar consejos sobre cómo podemos hacerlo, ¿no? Como vosotros proponéis alternativas, ¿no? A productos del hogar que no contienen plástico. Habléis incluso de cosas en las que no pensaríamos, como la pasta de dientes, el gel de la ducha o, sin ir más lejos, el papel higiénico, que bueno, pues va envuelto en plástico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto más extraño de los que usamos habitualmente, del que no habríais pensado que interviene el plástico en su fabricación o presentación? Bueno, pues en realidad hay muchos. Lo que has dicho de la pasta de dientes, yo eso nunca me imaginaba que iba a tener plásticos un trocito de plástico la pasta de dientes. Que cueste que no sean todas y que esto cada vez es menos común y que esperemos que dentro de poco tiempo se prohíba. Pero todavía hay pasta de dientes, hay todavía esfoliantes faciales o esfoliantes corporales que tienen trocitos de plástico. Que dices, ¿cómo es posible esto? Porque claro, eso encima, cuando tú te lavas los dientes o te esfolias en la ducha o lo que sea, se va directamente por el desagüe y son tan pequeños que claro, eso no hay filtro de aguas depuradoras que lo atrape y van directamente al océano, o sea, van directamente a los ríos océanos. Eso yo creo que ha sido lo que a mí más me llamó la atención. Luego, por ejemplo, las bolsas de té, que yo soy muy de tomar té, pues también me sorprendió mucho que las típicas bolsas que parecen de papel, pues que tienen un 25 o un 30% de plástico. Que dice, bueno, ahí tampoco me lo esperaba. Y luego encima, claro, eso lo metes en el agua caliente y hay estudios que dicen que esos microplásticos, muchos de ellos te los bebes. Que no vamos a entrar en tema de salud, pero bueno, que tampoco pasa nada, pero que no puede ser muy bueno para nosotros. Y luego aparte, pues otras cosas que yo en un principio tampoco no sabía, eran los típicos vasos también que hay para tomarte el café para llevar, que parecen de papel también, como otros muchos casos, pues esos vasos tienen también un recubrimiento por dentro de plástico. Esto es como siempre, no todos, hay algunos que no lo llevan, ahora por legislación tiene que ponerte un sello cuando lleva el de plástico, pero hay bastantes que te llevan la capa de plástico. Y esto los hace pues, que se reciclen mal o que sea muy difícil reciclarlos, porque para reciclarlos había que separarle el papel por un lado y el plástico por otro. Y esto pues no es nada sencillo técnicamente y rara vez la verdad es que se hace. ¿Cuál es el último
plástico y el que más os costó eliminar de vuestro día a día? Pues yo diría, por ejemplo, son cosas muy pequeñas, pero bueno, son plásticos aún así. El aceite empezamos a comprarlo en vidrio, pero siempre te viene con un dispensador de plástico dentro, ¿no? Entonces eso lo seguimos teniendo porque es una de las cosas inevitables. O bueno, por ejemplo, ahora que con el tema de la pandemia, el coronavirus y tal, pues los test, estos siempre te vienen en plástico, algún blister. Y después yo, por ejemplo, antes compraba el café a granel, pues para evitar precisamente el plástico, hasta que me enteré que no se comercializa en formatos más grandes de 1 kilo. Entonces ya lo que hago, por ejemplo, pues me compro ya el kilo yo. Veo que tiene el sello comercio justo, ¿sabes? Y ya, aunque el plástico me lo quede yo, pero es el mismo residuo que se genera y me sale mucho más barato. Entonces yo diría a lo mejor esos son entre medicamentos, aceite, dispensadores de aceite o cuando compras a lo mejor muchas veces en mercado de agricultores, pues espinacas o acelgas, muchas veces lo atan con una cuerdecita de plástico. Yo diría eso, cositas así, detallitos, o que te venga una carta del banco con una ventanita de plástico, ¿no? Esos son los últimos y los que no, por ahora no estamos evitando. Tenéis una iniciativa muy interesante, ¿no? Que es Málaga sin plásticos y que además lo que hacéis es una labor, entiendo, de divulgación para no contaminar el mar. ¿Qué es lo que habéis hecho hasta ahora? ¿Cómo ha sido este recorrido desde que comenzasteis esta acción y cuáles son los resultados, ¿no? Realmente la sociedad en general, el público, la gente que asiste a las playas, ¿no? ¿Os ha respondido a la iniciativa? Pues la verdad es que estuvimos durante todo un mes, pues eso, haciendo limpiezas de playa, dando charlas en coles, entrevistando a personas que estaban llevando acciones también un poquito con el medio ambiente en la costa de Málaga. Y es sorprendente la cantidad de gente que le interesa lo de cuando organizas una limpieza de playa, que va y lo involucrada que está. O sea, porque parece algo que a nadie le gusta limpiar la playa, parece algo, vamos, normalmente lo que se oye, que limpie quien la ensucia, ¿no? Que voy a limpiar yo que no la ha ensuciado. Pues luego mucha gente viene y se crea un ambiente fantástico, porque luego es hasta curioso, luego limpiar una playa parece que es algo muy pesado, que puede ser aburrido, pero es algo hasta que es entretenido. Te pones a ver cosas que encuentras, que dices, ¿cómo habrá llegado esto aquí? Porque hay cosas que son increíbles. Nos encontramos 5 kilos, creo que era de mortadela. La última vez que yo digo, ¿cómo habrá llegado esto aquí? Son cosas de mortadela envasada al vacío, que dices, ¿cómo acabará esto en una playa? 5 kilos de mortadela. Vamos, que es una desgracia, pero por otro lado te dan como para pensar y decir cómo llegan las cosas hasta la playa. Y luego la gente que participa, eso es una gente normalmente que ya está un poco involucrada y que nos lo pasamos muy bien. La verdad es que se forma un ambiente fabuloso. Después nos tomamos algo, llegamos a casa cansados, pero súper contentos. Y luego otra fase es las charlas en los coles, que ha sido lo mismo, porque los niños, la verdad, que en estas cosas se involucran enseguida, porque el plástico es algo muy visual, no es algo como digas, no sé, el cambio climático, que a todos nos afecta, que es muy grave, pero no es, o sea, ves que cambia el clima, ves muchas cosas, pero el plástico es muy fácil de verlo, es muy fácil saber cómo tú compras algo, si lo compras en plástico o cómo evitarlo. Es muy fácil ir a la playa y ver ahí que está lleno de plástico. Y eso los niños pues enseguida lo asimilan muy fácil y están, vamos, son los primeros que nos dan nosotros consejos, que nos dicen que han encontrado tal cosa en la playa, que lo han quitado. Vamos, los niños son súper receptivos y a nosotros la verdad es que nos encanta dar charlas a niños. Y la última etapa, perdón que me enrollo, ha sido también pues hacer entrevista pues a gente que está en Málaga pues trabajando con los océanos sobre todo desde hace mucho tiempo, como la presidenta del Oceanográfico, la gente de la Ura del Mar. Vamos, siempre son proyectos que mola mucho conocerlos y que siempre te aportan muchísimo. Bueno, y decir también que esto simplemente fue un proyecto piloto del que vamos a hacer el año que viene, que es el grande y más ambicioso, que por toda la península ibérica haremos lo mismo, ¿vale? Recorreremos todo el litoral, tanto de España y Portugal, eso, dando charlas y haciendo limpieza y entrevistando a gente. Pero eso ya el siguiente episodio.
Pero para evitar que los plásticos acaben en el mar, todos nosotros tendríamos que seguir vuestro ejemplo. ¿Qué cambios habéis notado? ¿Habría forma de cuantificar el impacto de vuestra labor de divulgación y promoción? Bueno, tanto como una forma de saber el impacto, no te podemos decir, pero es cierto que hemos recibido, seguimos recibiendo muchos mensajes que nos dicen que gracias a nosotros, pues que le hemos abierto un poco los ojos y que han empezado a tomar medidas y que han empezado a dejar el plástico. Y esto la verdad es que a nosotros es de las cosas que más nos gustan recibir este tipo de mensajes. Incluso hace unos meses recibimos un mensaje de una chica que estaba en segundo de bachiller que nos puso que durante 3 años se había puesto con su familia, 3 años, no, perdón, 3 meses, se había puesto con su familia a reducir el plástico y nos hizo una foto del antes y el después que lo ponía en la azotea de su casa y era increíble decir lo que ha podido, todos los plásticos que una familia puede evitar con unos pequeños cambios. Era como la azotea llena de botellas, de todo tipo de plásticos, de comida, de limpieza, y luego ver 4 cosas que decía que no había podido evitar, entre ellas una marca de chocolate para desayunar, que decía que no podía pasar sin ella. Sí, luego además a nivel colegio vemos hay un montón de avances, ¿no? También depende mucho de los profesores, pero cuando vamos a dar charlas, muchas veces te encuentras ya a los chiquillos, nada, con su tupper reutilizable, su botellita, ves el patio que no hay un solo papel de aluminio, un solo caramelo, y eso depende mucho también de los profesores, ¿no? Y de la junta directiva que haya en el colegio que anime a que haya estos cambios y que sean ya como algo supernatural en los niños. Luego también es verdad que vas a otros colegios y que está el recreo hecho ahí un campo de batalla, ¿no? Y hay profesores que dicen, venga, podemos hacer una limpieza de recreo, ¿no? Del patio. Y claro, también es lo que nosotros hacemos con las limpiezas de playa, que al final es lo mismo. O sea, si tú ves un plastiquito aquí y una pajita allí y tal, pues a lo mejor no eres consciente realmente de toda la basura que hay, pero si la coges toda y la juntas en una montañita es cuando te das cuenta que hay un problema, ¿no? Entonces esto lo hacen también, lo han dicho profesores que lo hacen también para visibilizar eso, todo el impacto de, bueno, si solo un envoltorio, un caramelo, bueno, si solo un tal, ¿no? Y cuando lo ven juntos es una forma de concienciación muy buena. Y sí, a nivel colegio estamos viendo unos cambios que nos están encantando, claro. Suelen ser los hijos, la mayoría de las veces, que cambian a los padres. O sea, se desconciencian al colegio, luego van a casa, se lo cuentan a sus padres y al final los padres pues acaban cambiando gracias a los hijos. Y ahora yo añado, son los pepito grillos de la casa. O sea, eso es lo mejor, ¿no? Total. Eso es. Las ovejas verdes. Cuando vosotros en el 2015 empezasteis a cambiar las cosas, ¿no? En vivir sin plástico. Pero, y esto ya nos afecta más a nosotros, ¿no? Porque ya os lo pregunto incluso desde un modo interesado, ¿no? ¿Qué habéis notado en las empresas? ¿Han cambiado sus políticas? ¿Realmente las empresas se han preocupado, ¿no? por eliminar el plástico de su actividad? ¿Vosotros que habéis estado dando charlas en empresas, lo habéis notado? ¿Habéis visto que las empresas se están involucrando en este tipo de acciones? Sí, yo creo que cada vez hay más que están intentando reducir los residuos en general. Luego también nunca sabe hasta qué punto es una acción sincera, ¿no? O bueno, se queda ahí simplemente. Pero lo que hemos visto más, sobre todo también a nivel política, que están cambiando, están haciendo muchas iniciativas, se están poniendo más prohibiciones. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos todavía las bolsas eran gratis, que ahora ya parece que hace mucho, pero esa, bueno, se ha ido imponiendo, ¿no? Que haya que pagar no sé, 5 céntimos, 3 céntimos, no me acuerdo cuánto era, o que empiece a haber para comprar la fruta y verdura a granel, pues empieza a haber bolsas o bien compostables o también ya los supermercados venden su propia bolsa de tela para que puedas reutilizarla, que es la idea, ¿no? Que todo sea reutilizable, no que cambiemos el plástico por papel o otro material, sino que nos acostumbremos a llevar nuestros propios recipientes para comprar. Y después a nivel empresas también han surgido muchísimas de cosmética sólida, por ejemplo. Sí que es verdad que ahora mismo pues es una alternativa muy buena porque, por ejemplo, yo qué sé, los jabones sólidos, pues todo el mundo conocemos la pastilla de jabón, ¿no? Pero también hay champús, también hay cremas, hidratantes, hay exfoliantes para la cara, hay un montón de cosas que están surgiendo en los últimos años, un montón de empresas
que facilitan mucho la vida a nivel, eso, la reducción de plástico. Y pensamos que es el futuro porque también ya no solo es la reducción de plástico, sino también tú imagínate, si tú miras los ingredientes de cualquier champú que tengas en casa, el primero es agua. Entonces, a nivel emisiones de carbono, estás transportando agua de un lado para otro cuando tú lo que necesitas son los principios activos, que los puedes tener en una pastilla sólida, pues una reducción bastante importante. Entonces sí que estamos viendo cambios, muchos, pero nos gustaría ver todavía un poquito más, ¿no? Y también, bueno, a nivel, la Comisión Europea también ha prohibido ciertos plásticos, ¿no? Como las pajitas, los cubiertos desechables y todo esto, pero bueno, sí que creemos que hay que ir un poquito más rápido de lo que estamos yendo, pero bueno, sí que hay contento. Por último, una pregunta que digamos que puede ser delicada, ¿no? Si pudiera asegurar que a cada plástico que usamos se le da un correcto reciclaje tras ser desechado y que se consiguiera que ningún plástico acabase en el mar, ¿volveríais a consumir envases o productos de un solo uso? No, nosotros somos fieles creyentes de la reutilización. O sea, el plástico, por desgracia, ojalá se reciclase mejor, pero no es tan fácil de reciclar. Hay algunos plásticos, como el PET, que es el típico de las botellas de agua, que sí se recicla más o menos bien, pero la mayoría se recicla mal. Pero yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de usar y tirar por una de reutilizar, que tampoco es tan complicado. O sea, solamente hay que pensar que eso para reciclarlo, pues eso lo tienes que depositar en un contenedor, tiene que venir el camión, llevarlo al centro donde se recicle, lo tienen que clasificar, lo tienen que llevar luego a otro centro, que lo aprovechen. O sea, al final dices, es un gasto de recursos pues que no necesitamos. Por ejemplo, si tienes una botella reutilizable, pues si es que no te hace falta tener otra. Puede haber ciertos plásticos que si es verdad, pues a lo mejor que por el motivo que sea, que sean más algo necesario, no te voy a decir que sean necesarios, pues entonces sí, elegir el plástico que se recicle mejor, utilizarlo y que se recicle, pero pues yo creo que para una gran mayoría no nos hace falta tanto reciclaje. Una cosa que no hemos comentado, que me gustaría aclarar, que también tenemos que distinguir entre los plásticos que tienen largo uso o los plásticos de usar y tirar. Nosotros tenemos ordenadores, evidentemente, tenemos móviles, tenemos muchos objetos que son de plástico, que bueno, que intentamos dar la vida más larga posible, reutilizarlos todo lo que podamos, y eso no le vemos problema, porque más que nada esos duran mucho y los océanos, por suerte, en lo que no están llenos de estos productos, sino que lo que más tienen son productos de usar y tirar. No me queda más que recomendaros que entréis a la web de vivirsinplástico.com, si no lo habéis hecho ya, y que conozcáis el estilo de vida de nuestros dos invitados de hoy. Además, aprovecho para invitaros a que escuchéis su podcast, que tienen colgado en la web y que, si os apetece seguir su ejemplo, busquéis su libro que se llama como ellos, Vivir sin plástico. Gracias, Patri y Fer, por ser tan buen ejemplo y sobre todo gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras. Y a los que nos escucháis, seguro que estáis pensando en algo de lo que usáis en casa que podría tener una alternativa sin plástico. ¿Por qué no lo hacéis? Vamos a dar el paso. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que hacerlo entre todos. Muchas gracias por escuchar Voces Activistas.